Imaginemos por un momento intentar descubrir la velocidad máxima de un coche de Fórmula 1, ¿Vale? pero llevándolo al límite absoluto del sobrecalentamiento. O sea, revolucionando el motor hasta casi romperlo, exactamente el día antes de la carrera más importante del campeonato. Buf, es que eso sería un desastre total. Arruinarías toda la puesta a punto. Exacto. Arruinarías la estrategia que los mecánicos han planeado durante semanas. Pues bien, aunque parezca increíble, este es el dilema exacto al que se enfrentan los preparadores físicos. De los equipos de fútbol de élite, claro. Sí, cuando intentan medir la capacidad física de sus jugadores en mitad de la temporada. Es un problema enorme. Desde luego. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a sumergirnos en la ciencia deportiva más puntera para ver cómo están intentando resolver este desafío logístico formidable. Porque el deporte de alto rendimiento exige datos precisos, pero obtenerlos cobra un peaje físico altísimo, ¿verdad? Caltísimo, no. Lo siguiente. Y para entender cómo la tecnología intenta sortear ese peaje, vamos a examinar un artículo científico súper reciente. Sí, y me gustaría presentarlo formalmente porque el rigor aquí es clave. El estudio se titula, ojo que es largo, Adelante con ello. Assessment of Maximum Oxygen Uptake in Elite Youth Soccer Players, a comparative analysis of smartwatch technology, yo-yo intermittent recovery test 2 and respiratory gas analysis. Tela con el título. Ya te digo, este trabajo está liderado por los investigadores Peter Duking, Ludwig Ruf, Stefan Altman, Maximiliane Throne, Philip Kons y Billy Sperlich. Un equipo muy potente. Sí, y para quienes siguen la literatura académica de cerca, el artículo fue publicado en el Journal of Sports Science and Medicine, en el volumen 23, páginas 351 a 357. Exactamente el 1 de junio de 2024. Eso es. Así que la misión de este análisis a fondo hoy es descubrir algo casi de ciencia ficción. Queremos ver si un reloj inteligente de consumo, Un smartwatch de 200 euros, vaya. claro, uno que cualquiera podría comprar en una tienda, es capaz de igualar la precisión de los equipos de laboratorio de alto nivel. O por lo menos evitar esas agotadoras pruebas de campo donde los jugadores acaban literalmente vomitando en el césped. Madre mía, es que es tal cual. Y todo esto gira en torno al famoso O2 Max, el consumo máximo de oxígeno. Pero antes de emocionarnos con los relojes y la tecnología, Hay que sentar las bases, ¿no? claro, definir las reglas del juego. Así que cuéntanos de manera accesible qué es exactamente esto del VO2 Max y por qué es el indicador definitivo. Pues, a ver, para entenderlo, hay que ver el cuerpo humano como un sistema de combustión. El VO2 max es la capacidad máxima y absoluta que tiene el organismo para captar oxígeno del aire, transportarlo por la sangre y utilizarlo a nivel celular para generar energía. Energía durante un esfuerzo muy bestia, ¿no? Exhaustivo, sí. Se mide habitualmente en mililitros de oxígeno por kilogramo de peso corporal por minuto. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía, a ver si así se visualiza mejor. Venga, a ver qué tienes. Imagínate o imaginemos el cuerpo como una compleja red logística. Los pulmones serían el puerto de carga, donde entra la mercancía, que es el oxígeno. Ujú, me gusta. El corazón y el torrente sanguíneo son la flota de camiones de transporte y las mitocondrias, ahí dentro de los músculos de las piernas del futbolista, son las fábricas que reciben esa mercancía. Y la transforman en pura energía de movimiento. Exacto. Claro, entonces el VO2 Max no mide solo cuántos camiones tienes, sino la eficiencia con la que todo ese sistema integrado puede operar al máximo rendimiento sin colapsar. Es una analogía fantástica, la verdad. Evalúa todo el sistema. Y fíjate, en un deporte intermitente como el fútbol, donde tienes 90 minutos de trote suave interrumpidos por sprints explosivos, ¿Que te dejan sin aliento? totalmente, pues ahí la evidencia empírica es súper clara. Un VO2 max más alto correlaciona directamente con la distancia que un jugador corre a alta intensidad en los partidos oficiales. O sea, más oxígeno, más distancia y más sprints. Y más importante aún, determina lo rápido que ese jugador se recupera para hacer el siguiente sprint. Vale, pero para entender por qué necesitamos relojes inteligentes, primero debemos entender por qué los métodos actuales son un dolor de cabeza monumental. Uf, un lío tremendo. Hablemos del dilema del laboratorio, el famoso estándar de oro. Claro, el método tradicional es el análisis de gases respiratorios en una cinta de correr de laboratorio. En este estudio usaron un sistema llamado Cortex Metamax 3B.
Que suena a aparato carísimo. Y lo es. Es costoso, requiere personal súper especializado y, lo más problemático de todo, exige un esfuerzo máximo del atleta. Es que el jugador tiene que ponerse una mascarilla hermética, ¿verdad? Sí, una mascarilla que analiza respiración a respiración la diferencia entre el oxígeno que entra y el dióxido de carbono que sale. Y mientras tanto, la cinta de correr va subiendo de velocidad y de inclinación. Hasta que no puedes más. Es lo que decíamos del coche de Fórmula 1. Literalmente hasta llegar a la extenuación volitiva. Hasta que las piernas no responden, el sistema aeróbico se satura y te llenas de ácido láctico. Menudo panorama. Si haces esto a mitad de semana, arruinas la rutina de entrenamiento y recuperación por completo. Claro, necesitas entre 48 y 72 horas para recuperarte de una prueba así. Por eso se buscó una alternativa. La famosa prueba de campo. La prueba yo-yo. Exacto, el Yo-Yo ITR2, el Yo-Yo Intermittent Recovery Test 2. Es muy barato y permite probar a varios jugadores a la vez en el mismo campo de entrenamiento. Son esas carreras de 20 metros de ida y vuelta con los pitidos insoportables, ¿no? Esos mismos. Corres, hay pausas breves de 10 segundos y vuelves a correr cada vez más rápido. Pero a ver, el inconveniente sigue estando ahí. Claro que está. Sigue siendo un esfuerzo extenuante. Si no llegas a la línea antes del pitido, estás fuera, pero para entonces ya estás fundido. Fundido y además los resultados fluctúan una barbaridad por factores externos. Factores como qué. Pues la superficie del suelo, si está mojado o seco, el estado nutricional del jugador, la hora del día. O el estrés de tener a tus compañeros mirándote. Fíjate, hasta el hecho de que alguien les esté gritando ánimos verbales desde la banda puede alterar el resultado del yo-yo test artificialmente. Es que es increíble cómo esto afecta. Y pensándolo bien, no solo a la élite. Cualquiera que intente hacer un seguimiento de su progreso físico se enfrenta a esto. Quieres medir tu mejora sin tener que someterte a pruebas extremas o agónicas cada 2 por 3. Totalmente. Entonces, si las pruebas de máximo esfuerzo son poco prácticas, ¿qué pasa si buscamos respuestas en la tecnología que llevamos en la muñeca? Ahí es donde entra la miniaturización y la tecnología de consumo. Y la metodología de este estudio es fascinante. Cuéntanos cómo fue el experimento, a ver. Pues seleccionaron a 24 futbolistas juveniles masculinos de élite, que están clasificados como atletas de nivel 3, una forma física excepcional. Y les pusieron un reloj. Sí, pero aquí hay un detalle metodológico crucial. Ojo, que aquí quiero hacer un inciso porque al leer el artículo me quedé de piedra. Ya sé por dónde vas. Es que los investigadores tuvieron que excluir explícitamente a los jugadores que tenían tatuajes en las muñecas. ¿Me lo puedes explicar? ¿Qué tiene que ver la tinta con la capacidad aeróbica? Es buenísimo. A ver, de manera técnica pero sencilla. La tinta interfiere directamente con los sensores ópticos de frecuencia cardíaca del reloj inteligente. Claro, porque emiten una lucecita verde, ¿verdad? Exacto. El reloj usa fotopletismografía. Emite luz verde hacia la piel para iluminar los capilares sanguíneos y medir el rebote de esa luz con cada latido. Ah, y el tatuaje actúa como un muro. Literalmente. Los pigmentos oscuros de la tinta absorben esa luz LED antes de que pueda llegar a los vasos sanguíneos. El sensor se queda ciego. ¡Qué locura! O sea que si estás tatuado hasta las muñecas, olvídate de que el smartwatch te mida bien el pulso. Por ahora, es un problema técnico real. Así que, descartando a los tatuados, les pusieron un Garmin Forerunner 245 a los demás. Vale. El protocolo del reloj me pareció súper simple. Los jugadores simplemente hicieron un calentamiento de 10 minutos a un ritmo constante en el césped. 10 minutitos de trote, ¿sí? Justo antes de su práctica habitual de fútbol, sin mascarilla, sin pitidos. Pero faltaba algo para que el reloj no estuviera adivinando a ciegas, ¿no? Efectivamente, lo fascinante de esto es que hubo un requisito humano crucial. A ver. El entrenador se aseguró de que la frecuencia cardíaca de los jugadores estuviera por encima del 70% del máximo durante esos 10 minutos. Para que el sistema cardiovascular estuviera trabajando, de verdad, digamos. Claro. Y, vitalmente, los investigadores introdujeron manualmente la frecuencia cardíaca máxima real de cada jugador en el software del reloj. Ah, vale. No dejaron que el reloj usara la típica fórmula cutre de 220 menos la edad. Ni hablar. Usaron los datos máximos reales obtenidos en el laboratorio para calibrar el algoritmo del dispositivo. Bueno, ya tenemos los datos de las 3 pruebas. El análisis de gases, el YYIR2 de campo y los 10 minutitos con el reloj inteligente. El momento de la verdad. ¿Quién gana en esta batalla de David contra Goliat en el laboratorio? Pues, a ver, los primeros números del reloj fueron un poco decepcionantes. Cuéntame,
¿Qué métrica usaron para medir esto? Usaron el MAPE, que es el error porcentual absoluto medio, básicamente cuánto se desvía la predicción de la realidad. ¿Y cuánto fue el error? En la primera carrera con el reloj, el error fue del 5,58%. Parece bastante. Y la fiabilidad general, el llamado coeficiente de correlación intraclase, o ICC, se consideró pobre, apenas un 0,37. Madre mía. ¿Y cómo quedó la extenuante prueba del yo-yo test en comparación? Pues el YYR2 tuvo un margen de error del 4,2%. O sea que en ese primer asalto, la tortura de los pitidos y las carreras de 20 metros fue más precisa que el reloj. Ligeramente más precisa, sí. Pero la historia no acaba aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque resulta que 16 de esos jugadores hicieron una segunda carrera. Exacto. Una segunda sesión de calentamiento idéntica con el reloj unos días después. Y los resultados dieron un vuelco total. Una barbaridad. En esta segunda carrera, el error del reloj se desplomó de aquel 5 y pico a solo un 1,06%. Un 1% de error. Es que es marginal. Y el ICC, la fiabilidad, subió a moderado, un 0,54. Básicamente, superó en precisión general al mismísimo yo-yo test de campo. Es una pasada. Alcanzó un acuerdo casi idéntico con la prueba de gases del laboratorio, ¿verdad? Sí, sí. Apenas 0,12 mililitros por kilogramo por minuto de diferencia promedio frente al aparato clínico de miles de euros. Estoy alucinando. O sea, un trozo de plástico de 200 euros con lucecitas verdes superó a la prueba de campo tradicional. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo funciona el reloj por dentro? Claro, porque es una caja negra, no tenemos el código. Al ser un producto comercial, Garmin no revela sus algoritmos por temas de patentes. Entonces, ¿qué sospechan los autores del estudio que está pasando dentro de ese chip? Los investigadores especulan que el dispositivo, digamos que aprende. Aprende de tu forma de correr. Necesita acumular suficientes datos individuales. Al hacer una segunda carrera, el algoritmo cruza los datos de velocidad del GPS con el coste fisiológico, es decir, con tu frecuencia cardíaca. Y al tener más puntos de datos, traza una curva mucho más precisa hacia ese máximo que el entrenador le introdujo al principio. Exactamente. Recalibra sus ecuaciones y afina el margen de error de una manera espectacular. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mundo del deporte en el día a día? Pues que estamos ante un cambio de paradigma brutal en la evaluación física. Si los preparadores físicos asumen ese pequeñísimo margen del 1% de error, pueden tirar a la basura las pruebas extenuantes. Les pueden reservar solo para casos muy específicos. Claro. Con solo 2 simples carreras de calentamiento usando un smartwatch, pueden evaluar la capacidad aeróbica real de toda su plantilla. Además, el estudio demostró que esto funciona genial en un rango de VO2 max de 49 a 69 mililitros por kilo por minuto, que es el rango típico de la élite juvenil. Es que es un ahorro de energía, de tiempo y de estrés para el jugador enorme. Y oye, si el reloj arroja un dato que parece totalmente inverosímil. Siempre nos queda el laboratorio para verificarlo, por supuesto. Claro, lo metes en la cinta con la mascarilla y sales de dudas. Pero nos deja con una reflexión final para darle vueltas en la cabeza. A ver, cuéntame. Pensemos en esto. Si unos simples dispositivos de consumo masivo, cuyas fórmulas algorítmicas ni siquiera podemos ver, están aprendiendo a predecir nuestra fisiología máxima con tan solo 10 minutos de trote suave, ¿Sí? ¿qué otros secretos sobre nuestra salud general, nuestros niveles de estrés o nuestras capacidades latentes están decodificando ahora mismo nuestros propios aparatos, mientras nosotros pensamos que simplemente estamos calentando o yendo a comprar el pan? Uf, la verdad es que da un poco de vértigo pensarlo. Es pura minería de datos biológicos a un nivel que ni nos imaginamos. Estamos llevando laboratorios en miniatura en la muñeca, y esto no ha hecho más que empezar. Desde luego que sí. Ha sido una inversión apasionante en la ciencia deportiva actual. Y para todos los que quieran profundizar y ver los matices metodológicos o los gráficos estadísticos que hemos comentado hoy, animamos encarecidamente a leer el artículo original de Dukin y su equipo en el Journal of Sports Science and Medicine. Súper recomendable, de verdad. Es un estudio de los que marcan época. Absolutamente. Y no olvidéis seguir el canal y activar las notificaciones para estar al tanto de contenidos similares y futuros análisis a fondo sobre cómo la tecnología está reescribiendo las reglas del juego. Ha sido un placer. Nos escuchamos en la próxima inmersión.